¿Y si te dijera que no necesitas entender todo para confiar en Dios? ¿Lo creerías? Quizás ahora mismo tu mente está llena de preguntas sin respuesta, preguntas que has hecho en tus oraciones, preguntas que han pasado por tu cabeza en medio de la noche cuando el sueño no llega. ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué Dios permitió que sucediera? ¿Por qué aún no tengo una respuesta? Porque hay algo que nadie dice en la vida cristiana. Hay cosas que nunca entenderás. No importa cuánto ores, no importa cuánto leas la Biblia, no importa cuántas veces busques una señal, hay momentos en los que Dios parece guardar silencio, en los que las respuestas no llegan, en los que lo único que te queda es la incertidumbre. Y en esos momentos, el enemigo susurra una mentira peligrosa. Si no entiendes lo que Dios está haciendo, entonces no puedes confiar en Él. Pero escucha bien esto. La fe no es entender. La fe es confiar cuando no entiendes. Si solo confías en Dios cuando tienes todas las respuestas, entonces no confías en Dios. Confías en tu lógica, y tal vez ese ha sido tu problema. Tal vez has estado esperando que Dios te explique su plan antes de obedecerlo. Tal vez has estado queriendo ver el cuadro completo antes de dar el primer paso. Tal vez has estado reteniendo tu confianza porque aún hay cosas que no tienen sentido para ti. Pero déjame preguntarte algo. ¿En qué momento Dios dijo que tenías que entenderlo todo para creerle? El problema es que hemos confundido la fe con la lógica. Queremos que Dios nos dé garantías antes de movernos. Queremos tener seguridad antes de confiar. Queremos entender su plan antes de rendirnos a Él. Pero Dios no funciona así. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo que dejara su tierra, su casa, todo lo que conocía, y se fuera a un lugar que ni siquiera le mostró. Vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12:1. Dios no le dijo el destino, no le explicó los detalles, solo le dijo que caminara, y Abraham confió sin entender. Ese es el tipo de fe que Dios busca. Porque si necesitas entender todo para confiar en Dios, entonces tu fe no está en Dios, está en tu capacidad de razonar. Hoy quiero desafiarte a algo. Quiero que dejes de esperar respuestas antes de confiar. Quiero que sueltes esa necesidad de controlar cada detalle antes de moverte. Quiero que aprendas a caminar en la fe real, en la que no necesitas explicaciones para obedecer, en la que no necesitas garantías para creer, en la que no necesitas ver todo claro para seguir adelante. Porque Dios no te ha llamado a entenderlo todo. Te ha llamado a confiar en Él por encima de todo. En el próximo bloque, vamos a ver lo que pasa cuando decides confiar en Dios sin exigirle respuestas. Bloque 2. Cuando Dios te pide que confíes aunque no entiendas. Hay momentos en la vida en los que todo lo que sabemos sobre Dios se pone a prueba. No cuando todo va bien, no cuando las cosas tienen sentido, no cuando su plan parece claro. La verdadera prueba viene cuando Dios te pide que confíes en Él sin darte explicaciones. Y es ahí donde muchos fallan, porque confiamos en Dios hasta cierto punto, hasta donde nuestra lógica lo permite, hasta donde nuestros ojos pueden ver. Pero cuando Dios nos lleva a un territorio desconocido, cuando nos pide que avancemos sin darnos un mapa, cuando todo lo que esperábamos cambia de dirección, empezamos a dudar, porque queremos entender antes de obedecer. Queremos ver antes de creer. Queremos garantías antes de dar el primer paso. Pero Dios nunca ha trabajado así. Mira la historia de Noé. Dios le dijo que construyera un arca porque vendría un diluvio, pero en ese tiempo nunca antes había llovido sobre la tierra. Noé no tenía referencias, no tenía pruebas, no tenía una base lógica para entender lo que Dios estaba diciendo, pero aún así construyó el arca. La Biblia no dice que Noé entendió, solo dice que obedeció. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase
Hebreos 11:7. Noé confió sin entender. Y eso es lo que muchos no están dispuestos a hacer. Queremos que Dios nos explique cada detalle antes de movernos. Queremos que nos garantice el resultado antes de dar un paso. Queremos sentirnos cómodos antes de actuar en fe. Pero Dios no nos llamó a la comodidad. Nos llamó a confiar. Piensa en Moisés. Dios le dijo que guiara a su pueblo fuera de Egipto, pero no le dio instrucciones detalladas. Moisés no sabía que el mar Rojo se abriría. No sabía cómo Dios proveería comida en el desierto. No tenía la imagen completa del plan de Dios. Pero avanzó. Cada paso que dio fue un acto de fe. Cada día en el desierto fue una oportunidad para confiar. Cada obstáculo fue una prueba de obediencia, porque la fe no es entender, es caminar aunque no entiendas. Jesús mismo vivió esto. En Getsemaní, la noche antes de ser crucificado, Jesús oró pidiéndole al Padre que, si era posible, evitara el sufrimiento que venía. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo 26:39. Jesús no preguntó por qué tenía que sufrir. No pidió que le explicaran cada detalle del plan. No exigió claridad antes de rendirse. Simplemente confió. Y gracias a esa obediencia, hoy tenemos salvación. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué está pidiéndote Dios que hagas, pero que has estado posponiendo porque no entiendes su plan? Tal vez Dios te ha estado llamando a soltar algo, pero sigues aferrándote porque no sabes qué vendrá después. Tal vez sientes que debes tomar una decisión en fe, pero no la tomas porque estás esperando sentirte completamente seguro. Tal vez Dios te ha mostrado un camino, pero no quieres caminar en él porque hay demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar? Si Dios ya habló, ¿por qué sigues esperando que te explique todo antes de obedecer? Él no tiene que darte detalles. Su palabra es suficiente. Noé construyó el arca sin ver la lluvia. Abraham caminó sin saber a dónde iba. Moisés avanzó sin saber cómo Dios abriría el mar. Jesús obedeció sin quejarse del proceso. Y ahora es tu turno. Dios no te está pidiendo que lo entiendas. Te está pidiendo que confíes. Y en el próximo bloque te voy a mostrar qué pasa cuando decides confiar en Dios por encima de tu lógica, por encima de tus dudas, por encima de tu necesidad de control. Porque el mayor milagro de la fe no es lo que ves después de confiar, es la transformación que ocurre en tu corazón cuando decides hacerlo. Bloque 3. Cuando confías en Dios sin exigir explicaciones, tu vida cambia para siempre. Mucha gente dice que confía en Dios, pero en el fondo, su fe depende de lo que pueden entender. Confían cuando las cosas tienen sentido. Confían cuando pueden ver un plan claro. Confían cuando Dios les muestra lo que viene después. Pero en el momento en que la vida deja de tener lógica, en el momento en que Dios los lleva por un camino que no esperaban, su confianza desaparece. Y entonces se preguntan, ¿por qué me siento así? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué sigo luchando con la ansiedad si sé que Dios es fiel? La respuesta es simple, porque tu confianza no está realmente en Dios. Está en tu capacidad de entender lo que Dios está haciendo. Y mientras sigas necesitando explicaciones antes de confiar, nunca experimentarás la paz completa de Dios. Porque la paz verdadera no viene de tener todas las respuestas. Viene de saber que no necesitas respuestas cuando confías en quien te sostiene. Mira la historia de Job, un hombre que lo tenía todo: familia, riqueza, salud, respeto, y en un solo momento lo perdió todo. Sus hijos murieron, su salud se deterioró, su riqueza desapareció, sus amigos lo traicionaron, su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera, y Dios guardó silencio. Job no entendía, no tenía explicación para su sufrimiento. No sabía por qué Dios permitía lo que estaba pasando.
Pero en lugar de abandonar su fe, en lugar de exigirle respuestas a Dios, en lugar de dudar de su soberanía, Job hizo algo que nadie esperaba. Se postró en adoración. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no dijo, voy a adorar cuando Dios me explique esto. Job no dijo, voy a confiar cuando entienda lo que está pasando. Él adoró en medio de la incertidumbre, y esa es la clave de la verdadera fe. No es confiar cuando todo está claro, es confiar cuando todo es un misterio. Porque lo que Dios busca no es gente que le siga solo cuando las cosas tienen sentido. Él busca personas que confíen en Él cuando nada tiene sentido. Piensa en María, la madre de Jesús. Un ángel se le apareció y le dijo que quedaría embarazada por el Espíritu Santo, algo que jamás había ocurrido en la historia de la humanidad, algo imposible de entender, algo que la pondría en peligro, porque en su tiempo una mujer embarazada, sin estar casada, podía ser apedreada hasta la muerte. María tenía muchas razones para dudar, muchas razones para preguntarle a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué en este momento? Pero su respuesta fue simple. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. María no entendió, pero confió. Y porque confió, su vida cambió para siempre. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás perdiendo porque sigues esperando entender antes de confiar? Tal vez Dios te ha llamado a hacer algo, pero sigues paralizado porque no tienes todas las respuestas. Tal vez sientes en tu corazón que debes dejar algo atrás, pero no te atreves porque no sabes qué pasará después. Tal vez Dios ha estado guiando tu vida en una dirección que no comprendes, y en lugar de moverte en fe, has estado esperando que Él te explique cada detalle antes de obedecer. Pero así no funciona la fe. Mira lo que dice la Biblia. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe no es certeza de lo que se entiende, es certeza de lo que no se ve. Si necesitas verlo todo claro antes de confiar, eso no es fe. Si necesitas que Dios te lo explique todo antes de moverte, eso no es confianza. Dios te está llamando a un nivel de fe más profundo, a un nivel de entrega donde tu paz ya no dependa de lo que entiendes, sino de lo que crees, a un nivel de madurez espiritual donde ya no necesites ver antes de avanzar. Porque cuando llegas ahí, tu vida cambia para siempre. Ya no vives ansioso por el futuro, porque confías en que Dios ya está en el futuro preparando todo para ti. Ya no vives con miedo a tomar decisiones, porque entiendes que incluso si cometes errores, Dios sigue teniendo el control. Ya no pasas las noches preguntándote qué pasará después, porque has aprendido a descansar en la soberanía de Dios. La fe no es un salto en la oscuridad, es un salto a los brazos de un Dios que ya está esperando para sostenerte. Pero solo los que se atreven a saltar ven la fidelidad de Dios en su máximo esplendor. Hoy, Dios te está diciendo, no necesitas entenderlo todo, solo confía. No necesitas saber cada detalle. No necesitas tener un plan perfecto. No necesitas garantías de que todo saldrá como esperas. Solo necesitas confiar en que Dios nunca te ha fallado y nunca lo hará. La pregunta es, ¿te atreves a confiar sin entender? En el próximo bloque, vamos a hablar de algo crucial. ¿Cómo desarrollar una fe tan fuerte que nada ni nadie pueda sacudirla? Porque confiar en Dios sin entenderlo todo no es algo que pasa de la noche a la mañana. Es algo que se construye, algo que se entrena, algo que se refuerza con el tiempo. Bloque 4. Cómo desarrollar una fe que nunca se quebrante si confiar en Dios sin entenderlo todo fuera fácil. Todo el mundo lo haría. Pero la verdad es que muchos empiezan con fe, pero en el camino se desmoronan, no porque Dios les haya fallado, sino porque nunca aprendieron a fortalecer su fe hasta el punto en que nada ni nadie pudiera sacudirla. La fe
es como un músculo. No se desarrolla en la comodidad. Crece cuando se pone a prueba, cuando se enfrenta al peso de la incertidumbre, cuando se ejercita en momentos donde no hay respuestas, donde todo lo que puedes hacer es confiar. Pero hay quienes, en lugar de fortalecer su fe, la han dejado debilitada por la duda. No han construido una confianza real en Dios, sino una fe basada en emociones. Y cuando la emoción se va, cuando la realidad golpea, cuando Dios parece guardar silencio, su fe se desmorona porque nunca fue lo suficientemente fuerte. Mira lo que dice la Biblia. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Un día creen, otro día dudan. Un día dicen que Dios tiene el control, al siguiente están llenos de ansiedad. Un día oran con confianza y luego vuelven a preocuparse por lo mismo. Son como las olas del mar, movidas por el viento, inestables, incapaces de mantenerse firmes cuando las circunstancias cambian. Pero Dios no nos llamó a vivir así. Nos llamó a una fe que permanece, una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que sabemos en nuestro corazón. Jesús lo dijo con claridad en una parábola que muchos conocen, pero pocos han aplicado a su vida. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25. ¿Qué es la roca? La confianza en Dios. ¿Qué representa la tormenta? Las pruebas, la incertidumbre, los momentos en los que no entiendes nada. Si tu fe está construida sobre la arena de tus emociones, se derrumbará en la tormenta. Pero si tu fe está cimentada en la roca de Dios, nada podrá moverla. Ahora la pregunta es, ¿cómo construir una fe inquebrantable? No es un proceso instantáneo. No sucede con solo escuchar un mensaje o sentir una emoción espiritual fuerte. Es una disciplina. Es algo que se entrena, algo que se refuerza cada día, algo que se cultiva en cada decisión que tomas. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren una fe fuerte, pero no están dispuestos a hacer lo que se necesita para desarrollarla. Hay quienes esperan que su confianza en Dios crezca automáticamente, pero no se alimentan de su palabra. Quieren que su fe sea sólida, pero pasan más tiempo llenando su mente de preocupaciones que de promesas. Piden a Dios que fortalezca su confianza, pero cada vez que enfrentan una prueba, se rinden al miedo en lugar de ejercitar su fe. Si quieres una fe que nunca se quiebre, necesitas hacer algo que pocos están dispuestos a hacer. Aprender a confiar en Dios antes de ver la respuesta. Porque la fe no es creer después de que Dios haya obrado. Eso es gratitud. La fe es creer antes de ver. Mira a Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, aunque él y su esposa eran ancianos y biológicamente ya no podían concebir. Durante años no vio evidencia de la promesa. Cada día que pasaba era una oportunidad para dudar, para cuestionar a Dios, para preguntarse si realmente era posible. Pero la Biblia dice algo increíble sobre Abraham. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4:20-21. Mira bien esas palabras. Se fortaleció en fe. Eso significa que la fe no se mantiene sola, hay que fortalecerla. Abraham no permitió que las circunstancias lo debilitaran. No dejó que la espera apagara su confianza. Cada día decidió creer, aun cuando no tenía evidencia visible de que Dios estaba obrando. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Cada día debes alimentar tu fe con la palabra, no con las dudas.
Cada día debes recordarte a ti mismo lo que Dios ha dicho, no lo que las circunstancias dicen. Cada día debes actuar como alguien que realmente cree, no como alguien que sigue esperando sentir algo antes de confiar. La fe no crece en la comodidad, se desarrolla en la incertidumbre, se fortalece en las temporadas donde no tienes respuestas, se refuerza cuando decides confiar en Dios, aun cuando tu mente te dice que dudes. Si hoy sientes que tu fe es débil, que tu confianza se tambalea cuando las cosas no salen como esperas, no te condenes. Solo significa que es momento de fortalecerla. No te compares con otros. No te preocupes si todavía luchas con la duda. No pienses que porque aún sientes miedo, significa que tu fe no es real. La fe no es la ausencia de miedo. Es seguir confiando a pesar del miedo. Así que hoy, decide empezar a desarrollar la fe que Dios quiere que tengas. Decide entrenarla todos los días. Decide convertirte en alguien cuya confianza en Dios no dependa de lo que ve, sino de lo que cree, porque cuando llegues a ese punto, cuando tu fe esté cimentada en la roca y no en la arena, el miedo perderá poder sobre ti. Ya no vivirás en ansiedad. Ya no dependerás de respuestas para tener paz. Ya no pasarás tus días preocupándote por el futuro, porque una fe fuerte siempre lleva a una paz inquebrantable. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre cómo vivir en esa paz todos los días, sin importar lo que pase. Porque cuando tu fe está firme, la paz de Dios se convierte en tu estado permanente, no en algo que va y viene. Bloque 5. ¿Cómo vivir en la paz de Dios todos los días, sin importar lo que pase? La paz de Dios no es solo un momento, no es una emoción que aparece cuando las cosas van bien y desaparece cuando llegan los problemas. La verdadera paz es un estado, un lugar en el que decides habitar, una realidad en la que eliges permanecer sin importar lo que pase a tu alrededor. Pero aquí es donde muchos fallan. Creen que la paz es algo que Dios les da cuando oran, algo que sienten en ciertos momentos de adoración, algo que experimentan cuando todo está bajo control, pero en cuanto la vida se sacude, en cuanto algo inesperado sucede, esa paz desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Y entonces empiezan a preguntarse, ¿por qué no puedo mantener la paz de Dios en mi vida? ¿Por qué sigo volviendo a sit-ins? ¿La ansiedad? La respuesta es más simple de lo que crees, porque nunca hiciste de la paz de Dios tu hogar. Mucha gente trata la paz como un refugio temporal, como un lugar al que corren cuando la ansiedad se vuelve insoportable. En los momentos de crisis oran, buscan a Dios, piden que su paz los llene, y sí, Dios responde. Su presencia viene, su corazón se calma, su mente se siente aliviada. Pero cuando la crisis pasa, vuelven a vivir como antes. Dejan de orar con la misma intensidad. Dejan de buscar a Dios con la misma necesidad. Dejan de proteger su mente de los pensamientos que los llevaron a la ansiedad en primer lugar. Y poco a poco, sin darse cuenta, vuelven a caer en el mismo ciclo. Pero la paz de Dios no es un refugio temporal, es una morada permanente. La Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. No dice el que visita o el que corre ahí cuando lo necesita. Dice el que habita. Habitar significa quedarse, permanecer, vivir en un estado constante de confianza en Dios. No solo cuando todo está bien. No solo cuando las cosas tienen sentido. No solo cuando sientes su presencia. Si quieres vivir en la paz de Dios todos los días, necesitas aprender a hacer 3 cosas. Primero, necesitas aprender a rechazar la ansiedad antes de que se instale en tu mente. Muchas personas viven en ansiedad porque han hecho de la preocupación un hábito. No es que quieran estar ansiosas, es que su mente ha sido entrenada para reaccionar con temor ante cualquier incertidumbre. Cuando algo inesperado sucede, su primer instinto es pensar en todo lo que podría salir mal.
analizar cada detalle hasta el agotamiento, buscar respuestas donde no las hay. Pero Dios nunca nos llamó a vivir así. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera Pedro 5:7. El problema es que muchos oran entregando su ansiedad a Dios, pero 5 minutos después la recogen de nuevo. Dicen, Señor, confío en ti. Pero en mi momento su mente siguen tratando de resolverlo todo. Siguen dándole vueltas al problema. Siguen aferrándose al control. Si realmente quieres vivir en la paz de Dios, tienes que aprender a soltar la ansiedad y dejarla en sus manos. No por un rato, no hasta que sientas que tienes más claridad. Soltarla de verdad. Segundo, necesitas empezar a alimentar tu mente con lo correcto. Tu mente es un campo de batalla. Si la llenas de noticias que traen miedo, de conversaciones llenas, de preocupación, de pensamientos negativos, no puedes esperar vivir en paz. La paz de Dios no es magia, no es algo que viene de la nada. Es el resultado de lo que decides alimentar en tu interior. La Biblia dice, todo lo que es verdadero, todo, lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Si quieres paz, tienes que llenar tu mente de lo que trae paz. Si pasas el día preocupado, ansioso, consumiendo cosas que solo aumentan tu miedo, tu ansiedad, no es culpa de Dios. Es el resultado de lo que has permitido en tu interior. Dios te ha dado el poder de decidir en qué enfocas tus pensamientos. Nadie más puede hacerlo por ti. Y tercero, necesitas desarrollar una relación constante con Dios, no solo buscarlo cuando lo necesitas. Hay personas que tratan a Dios como un médico de emergencia. Lo buscan cuando el dolor es insoportable, cuando la preocupación es demasiado grande, cuando sienten que no pueden más. Y claro, Dios los recibe con amor, porque su misericordia es infinita. Pero después de que la crisis pasa, se olvidan de Él. No puedes vivir en la paz de Dios si solo lo buscas en los momentos de ansiedad. La paz viene como resultado de una relación profunda con Él. Cuando pasas tiempo con Dios todos los días, cuando oras sin esperar nada a cambio, cuando disfrutas de su presencia, cuando lees su palabra no solo para encontrar respuestas, sino para conocer su corazón, la paz empieza a convertirse en tu estado natural. No porque las circunstancias cambien, sino porque has aprendido a vivir en su presencia, y cuando su presencia es tu hogar, la ansiedad ya no tiene espacio en tu vida. Hoy es el día en el que decides en qué tipo de vida vas a habitar. Puedes seguir viviendo como hasta ahora, corriendo a Dios solo cuando la ansiedad te abruma, permitiendo que la paz de Dios sea un refugio temporal en lugar de tu morada permanente. O puedes decidir que, desde hoy, vivirás en una confianza tan profunda en Dios que ya no necesitarás entenderlo todo para descansar en Él, que no reaccionarás con miedo ante lo que no puedes controlar, que ya no permitirás que tu mente sea un campo de batalla de preocupaciones, que aprenderás a soltar la ansiedad sin recogerla de nuevo, que protegerás tu mente de pensamientos que no vienen de Dios, que buscarás a Dios todos los días. No, solo cuando lo necesites. Y si decides hacer eso, entonces la paz de Dios no será algo que experimentes de vez en cuando. Será el lugar donde habites para siempre. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre lo que sucede cuando una persona realmente aprende a vivir en esta paz y cómo eso impacta a los que están a su alrededor. Porque la paz de Dios no solo transforma tu vida, sino que se convierte en una luz para los demás. Bloque 6. Cuando tu paz se convierte en un testimonio para los demás. Algo sucede cuando una persona realmente aprende a vivir en la paz de Dios. No solo su vida cambia, sino que también comienza a impactar la vida de otros. Porque en un mundo lleno de ansiedad, donde la preocupación es la norma, donde la incertidumbre domina las mentes de la gente, alguien que camina con una paz inquebrantable se convierte en una señal
de que Dios es real. La paz de Dios no se puede fingir. No es una emoción superficial que aparece solo cuando todo va bien. Es algo profundo, una seguridad que no se mueve, una certeza que no se quiebra, una confianza que no depende de las circunstancias. Y cuando alguien tiene esa paz de manera genuina, se nota. La gente lo ve en sus ojos, en su manera de hablar, en la calma con la que enfrenta situaciones difíciles, en la forma en que responde cuando algo inesperado sucede. Porque el mundo está acostumbrado a la ansiedad, está acostumbrado a ver personas preocupadas, asustadas, desesperadas, pero no está acostumbrado a ver personas que, en medio del caos, siguen en paz. Jesús dijo algo increíble sobre esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. La paz del mundo es temporal, frágil, depende de lo que pasa a tu alrededor. Pero la paz de Dios es diferente. Es una paz que el mundo no entiende. Y cuando alguien la tiene, se convierte en una luz. Mira lo que dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Tú fuiste llamado a ser luz. No solo con palabras, no solo con predicaciones, sino con tu manera de vivir. Y una de las maneras más poderosas en las que puedes mostrar la luz de Dios es caminando con una paz que el mundo no puede explicar. Porque cuando otros vean que no te alteras ante los problemas, se preguntarán por qué. Cuando vean que no vives en ansiedad, querrán saber cómo lo logras. Cuando vean que tu confianza en Dios es real, buscarán en ti una respuesta para sus propias luchas. Y en ese momento, tu paz se convierte en un testimonio. Porque lo que has aprendido no es solo para ti. Dios no quiere que guardes esta paz solo para tu vida. Quiere que la reflejes para que otros puedan encontrarla también. Imagina que alguien a tu alrededor está pasando por una tormenta. Tal vez es un amigo, un familiar, alguien que amas. Está preocupado, no sabe qué hacer, la ansiedad lo consume. Y tú, que has aprendido a vivir en la paz de Dios, puedes ser el recordatorio de que hay esperanza. Tu forma de reaccionar, la manera en que le hablas, la calma que transmites, puede ser la chispa que los lleve a buscar a Dios. No necesitas decir mucho. No necesitas predicarles un sermón. Solo necesitas demostrar con tu vida que hay una manera diferente de vivir. Porque la fe no solo se enseña con palabras, se demuestra con hechos. Y cuando otros vean que lo que tienes es real, cuando vean que la paz que llevas no es superficial, sino algo profundo y auténtico, muchos vendrán a preguntarte, ¿cómo lo haces? Y ahí es donde tu vida se convierte en una puerta para que otros encuentren a Dios. Porque cuando una persona realmente camina en la paz de Dios, las personas a su alrededor también empiezan a ser transformadas. Mira lo que pasó con Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Habían sido golpeados, humillados, encadenados en lo más profundo de una prisión. Cualquier persona en su lugar estaría llena de miedo, ansiedad, preocupación. Pero en lugar de quejarse, en lugar de dudar de Dios, en lugar de preguntarle por qué estaban ahí, decidieron adorar. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. No estaban llorando, no estaban desesperados, estaban adorando. Y algo increíble sucedió. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. La paz que Pablo y Silas llevaban dentro cambió la atmósfera de la prisión. No solo ellos fueron liberados, sino que todos los presos fueron testigos del poder de Dios. Y el carcelero, que estaba a punto de quitarse la vida, terminó rendido ante Dios. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30.
Porque cuando una persona lleva la paz de Dios, los que están a su alrededor lo notan. Y esa paz tiene el poder de liberar no solo tu vida, sino la de otros. Así que hoy te pregunto, ¿cómo impactará tu paz a los que te rodean? Porque ahora que has aprendido a vivir en ella, no puedes guardarla solo para ti. Dios quiere usarte. Quiere que tu paz sea un testimonio. Quiere que otros, al verte, sientan curiosidad por la fe que tienes. Quiere que tu vida sea la prueba de que su paz es real. Hoy decides si la paz de Dios será solo un beneficio personal o si se convertirá en un faro para que otros encuentren esperanza en Él. Porque cuando decides vivir en esta paz, cuando decides caminar con la seguridad de que Dios está contigo, cuando decides confiar aunque no entiendas todo, te conviertes en un instrumento de Dios para cambiar vidas. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre el mayor enemigo de la paz y cómo evitar que vuelva a tomar el control. Porque ahora que has aprendido a vivir en la paz de Dios, el enemigo intentará arrebatártela. Pero si sabes cómo protegerla, nunca más volverás a ser esclavo del miedo. Bloque 7. El mayor enemigo de la paz y cómo protegerla para siempre. Si la paz de Dios fuera algo que solo dependiera de su presencia, todos los creyentes vivirían en ella sin esfuerzo. Pero la realidad es que no todos lo hacen. Muchos han sentido la paz de Dios en algún momento, pero no la han sabido mantener. Se sienten en paz cuando oran, cuando leen la Biblia, cuando están en un ambiente de adoración. Pero en cuanto enfrentan una situación difícil, la pierden. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hay personas que pueden vivir con una confianza firme, sin importar las circunstancias, mientras que otras parecen estar atrapadas en un ciclo de ansiedad, miedo e incertidumbre? La respuesta es esta: porque no han aprendido a proteger la paz que Dios les ha dado. Hay un enemigo silencioso que roba la paz sin que muchas personas lo noten. No llega de golpe, no entra con violencia, no se presenta con advertencias. Es sutil, trabaja en la mente, en los pensamientos, en las pequeñas preocupaciones que parecen inofensivas al principio, pero que poco a poco desgastan la confianza en Dios. Ese enemigo es la duda. No la duda que se expresa con palabras, sino la que se instala en el corazón, la que empieza con un pequeño pensamiento. ¿Y si Dios no lo hace? La duda es peligrosa porque, si no la confrontas, crece. Se disfraza de preocupación, de análisis lógico, de prudencia, pero en realidad, su única misión es hacer que tu confianza en Dios se debilite. Mira lo que dice la Biblia sobre esto. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. Aquí está la clave. Si dudas, te vuelves inestable. Si permites que la duda gobierne tu mente, nunca podrás vivir en la paz de Dios de manera permanente, porque cada vez que llegue una prueba, cada vez que enfrentes incertidumbre, tu mente buscará respuestas en la lógica en lugar de confiar en la verdad de Dios. Y la lógica nunca traerá paz. Si intentas entender todo antes de confiar, siempre encontrarás una razón para preocuparte. Si esperas sentir seguridad antes de moverte en fe, nunca te moverás. Si dejas que la duda tenga espacio en tu corazón, nunca experimentarás la paz que Dios quiere darte, porque la paz y la duda no pueden habitar en el mismo lugar. Jesús mismo lo dejó claro cuando estaba con sus discípulos en medio de la tormenta. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Mateo 8:26. No les dijo, entiendo que tengan miedo. No les dijo, es normal que duden. Les dijo que su miedo era una señal de que su fe era pequeña, porque si realmente confiaban en Él, ¿por qué temer? Esa es la pregunta que Dios te hace hoy. Si realmente confías en Él, ¿por qué sigues preocupándote? ¿Por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues permitiendo que la ansiedad tenga espacio en tu mente? Es hora de que confrontes tu duda y la erradiques de tu vida.
Es hora de que decidas no darle más poder sobre ti, porque la paz de Dios no se pierde por accidente. Se pierde cuando decides darle más espacio a la duda que a la fe. Y si quieres proteger la paz que Dios te ha dado, necesitas aprender a hacer 3 cosas. Primero, tienes que cortar la duda en el momento en que aparece. No la analices, no la racionalices, no la medites. Córtala de inmediato con la palabra de Dios. Si tu mente dice, ¿y si Dios no responde? Responde con esto: clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Si la preocupación te dice, no sé si podré con esto, responde con esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si la ansiedad te dice, ¿y si esto termina mal? Responde con esto: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. La duda es un virus. Si permites que se quede, se esparcirá y destruirá la paz que Dios te ha dado. Segundo, tienes que proteger tu ambiente. No puedes vivir en paz si tu entorno está lleno de temor. Si pasas todo el día escuchando malas noticias, rodeado de personas negativas, consumiendo contenido que alimenta la ansiedad, no puedes esperar que la paz de Dios permanezca en ti. Por eso la Biblia dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Si quieres paz, tienes que cuidar lo que entra en tu mente. Rodéate de la palabra. Llena tu vida de alabanza. Busca compañía de personas que hablen fe. No permitas que lo que el mundo dice tenga más peso en tu corazón que lo que Dios ha dicho. Y tercero, tienes que practicar la fe diariamente. La paz de Dios no es algo que llega y se queda por sí sola. Es algo que debes proteger cada día con pequeñas decisiones de confianza. Cuando enfrentes una prueba, en lugar de reaccionar con ansiedad, decide confiar. Cuando no tengas respuestas, en lugar de preocuparte, decide descansar en Dios. Cuando todo parezca incierto, en lugar de desesperarte, decide recordar quién es Dios y lo que ha prometido. La fe se ejercita, y cuando la ejercitas, la paz se fortalece. Hoy tienes que tomar una decisión: o sigues permitiendo que la duda te robe la paz, o decides confiar en Dios por encima de todo. No esperes a que la vida sea perfecta para tener paz. No esperes a que todo tenga sentido para confiar en Dios. No esperes a que la lógica te dé razones para descansar. Descansa porque Dios es fiel. Descansa porque Él ya ha prometido que nunca te dejará. Descansa porque la paz no es un regalo para unos pocos. Es tu derecho como hijo de Dios. Si hoy decides proteger la paz que Dios te ha dado, entonces la ansiedad nunca más podrá gobernar tu vida. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre cómo la paz de Dios no solo transforma tu interior, sino que también afecta tu futuro. Porque cuando alguien vive en paz, sus decisiones cambian, su dirección cambia y su destino cambia. Bloque 8. Cuando vives en paz, tu futuro toma una nueva dirección. Cuando una persona aprende a vivir en la paz de Dios, no solo su mente cambia, no solo su corazón se llena de descanso, sino que su futuro también empieza a moverse en una nueva dirección. Porque el miedo no solo te roba la tranquilidad, también te roba oportunidades, te roba propósito, te roba los caminos que Dios ha preparado para ti. El problema es que muchos no se dan cuenta de cuántas decisiones han tomado basadas en el miedo en lugar de en la fe. Piensan que su ansiedad solo los afecta en lo emocional, que su preocupación solo es un problema interno, que su duda solo los perturba en momentos de debilidad. Pero lo que no ven es que cada pensamiento de temor, cada instante de incertidumbre, cada momento en el que dejaron que la ansiedad los dominara, los llevó a tomar decisiones equivocadas. Porque cuando el miedo gobierna tu vida, tomas decisiones con la motivación equivocada.
Te alejas de oportunidades porque tienes miedo de fracasar. Te quedas en lugares donde no debes estar porque tienes miedo al cambio. Evitas dar pasos de fe porque tienes miedo de lo que pueda pasar si las cosas no salen como esperas. Pero cuando aprendes a vivir en la paz de Dios, empiezas a moverte de manera diferente. Ya no decides basado en el miedo, sino basado en la confianza. Ya no tomas decisiones para evitar lo peor, sino para caminar hacia lo mejor. Ya no te paralizas por lo que no sabes, sino que avanzas con la seguridad de que Dios está guiando cada paso. Y eso cambia completamente tu destino. Mira la historia de los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto. Su liberación era un milagro. Dios mismo estaba guiándolos. Habían visto maravillas que ningún otro pueblo había visto. Pero cuando llegó el momento de entrar a la tierra prometida, su miedo los detuvo. Dios ya les había dicho que la tierra era suya, pero en lugar de avanzar, enviaron espías para ver si realmente podían conquistarla. Y cuando los espías regresaron, trajeron un reporte lleno de temor. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos, para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Números 13:25, 32:33. Mira lo que hicieron. Permitieron que el miedo hablara más fuerte que la promesa de Dios. Dios ya les había dicho que la tierra era suya, pero en lugar de confiar, empezaron a analizar, empezaron a dudar, empezaron a compararse con el enemigo en lugar de compararlo con el Dios que los estaba respaldando. Y esa decisión les costó 40 años en el desierto. Porque cuando el miedo gobierna tu vida, no solo pierdes la paz, también pierdes tiempo. Pero había dos personas que vieron lo mismo que todos los demás. Enfrentaron la misma incertidumbre, pero tomaron una decisión diferente. Josué y Caleb no negaron que había gigantes en la tierra. No ignoraron la dificultad. No actuaron como si el camino fuera fácil, pero decidieron creer en lo que Dios había dicho en lugar de enfocarse en lo que sus ojos veían. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números 13:30. ¿Ves la diferencia? El pueblo miró la situación y vio peligro. Josué y Caleb miraron la misma situación y vieron oportunidad. Los demás vieron gigantes y pensaron: no podemos ganar. Josué y Caleb vieron gigantes y pensaron: Dios nos entregará esta tierra. Mismo escenario, mismo desafío, pero una mentalidad completamente diferente. Y por eso, mientras toda una generación murió en el desierto por su falta de fe, Josué y Caleb fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Porque la paz de Dios no solo es algo que se siente, es algo que determina la manera en que vives. Si vives en ansiedad, siempre verás lo peor de cada situación. Si vives en la paz de Dios, siempre verás oportunidad en cada desafío. Si vives en ansiedad, evitarás riesgos, te quedarás en lo seguro, perderás el tiempo buscando garantías antes de moverte. Si vives en la paz de Dios, caminarás con fe, tomarás oportunidades, sabrás que Dios está contigo sin importar lo incierto que parezca el camino. Y al final, lo que determinará tu destino no será lo que enfrentes, sino cómo decidas enfrentarlo, porque no es lo que ves lo que importa, es cómo decides verlo. Y la única manera de asegurarte de que cada decisión que tomes sea la correcta es protegiendo la paz de Dios en tu vida. Porque cuando vives en su paz, el miedo ya no tiene autoridad sobre ti. Cuando vives en su paz, la ansiedad ya no controla tus pasos. Cuando vives en su paz, tu futuro ya no está en manos de tu lógica, sino en manos de un Dios que ya ha escrito tu historia. Hoy, Dios te está dando la oportunidad de elegir. Puedes seguir viviendo como hasta ahora, dejando que la preocupación determine tus decisiones,
permitiendo que el miedo frene tu avance, posponiendo los pasos de fe que sabes que debes dar. O puedes decidir hoy que vivirás con una confianza tan firme en Dios que el miedo nunca más volverá a detenerte, que caminarás sin esperar garantías, que darás pasos sin esperar sentirte completamente seguro, que enfrentarás cada desafío con la certeza de que Dios ya ha ido delante de ti. Y si decides eso, tu vida entera empezará a moverse en una nueva dirección. Porque cuando una persona elige vivir en la paz de Dios, nada ni nadie puede impedir que llegue a donde Dios la ha llamado. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre cómo hacer de esta paz un estilo de vida permanente. Porque una vez que has experimentado la verdadera paz de Dios, el enemigo intentará arrebatártela. Pero si sabes cómo vivir en ella todos los días, nunca más volverás a la ansiedad que antes gobernaba tu vida. Bloque 9. Cómo hacer que la paz de Dios sea un estilo de vida permanente. Muchas personas han experimentado la paz de Dios en ciertos momentos de su vida, tal vez en un retiro espiritual, en una oración profunda, en una adoración intensa o en un momento en el que sintieron con claridad la presencia de Dios. En esos momentos, todo parecía en calma. El miedo desapareció, la ansiedad perdió su poder y por primera vez en mucho tiempo sintieron descanso. Pero luego, la vida continuó. Las preocupaciones volvieron. Las noticias llenaron su mente de temor. Un problema inesperado apareció. Y esa paz que parecía tan firme se esfumó, como si nunca hubiera estado ahí. Y entonces se preguntaron, ¿por qué no puedo vivir en esa paz todo el tiempo? ¿Por qué siempre termino volviendo a la ansiedad? La respuesta es esta, porque la paz de Dios no es algo que simplemente recibes, es algo que debes proteger. Es un regalo, sí, pero un regalo que el enemigo intentará arrebatarte en cada oportunidad que tenga. La paz de Dios no desaparece por accidente. Se debilita cuando dejas de alimentarla. Se desgasta cuando dejas de protegerla. Se pierde cuando le das más espacio a la preocupación que a la presencia de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Dios te ha dado su paz, pero eres tú quien decide si esa paz guardará tu corazón o si permitirás que las preocupaciones lo dominen otra vez. Si quieres vivir en la paz de Dios todos los días, necesitas hacer 3 cosas constantemente. Primero, tienes que decidir qué pensamientos permites en tu mente. La ansiedad no aparece de la nada. Es el resultado de pensamientos que han sido permitidos en tu interior sin ser confrontados. Cada vez que te preocupas por el futuro, cada vez que analizas demasiado los problemas, cada vez que dejas que la incertidumbre tome control de tu mente, tu paz se debilita. Por eso la Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, a Cristo, según Corintios 10:5. No puedes dejar que tu mente piense lo que quiera. Tienes que tomar control de cada pensamiento y alinearlo con la verdad de Dios. Si un pensamiento te roba la paz, significa que no viene de Dios. Si un pensamiento te llena de miedo, significa que es una mentira del enemigo. Si un pensamiento te aleja de la confianza, significa que necesitas reemplazarlo por una promesa de Dios. Tu paz es el resultado de lo que decides pensar cada día. Segundo, tienes que aprender a confiar en Dios en cada pequeña decisión. Mucha gente cree que confiar en Dios es algo que solo se aplica en los momentos grandes de la vida. Cuando hay una crisis, cuando hay una decisión difícil, cuando enfrentan algo imposible. Pero la confianza en Dios no empieza en los momentos grandes. Se construye en los pequeños. Cada vez que eliges soltar una preocupación en lugar de analizarla, hasta el cansancio, tu confianza en Dios crece. Cada vez que decides orar antes de preocuparte, tu fe se fortalece. Cada vez que enfrentas una situación inesperada y eliges recordar quién es Dios en lugar de entrar en pánico, tu paz se vuelve más firme.
La confianza en Dios es como un músculo. Cuanto más la practicas, más fuerte se vuelve. Y cuanto más fuerte sea tu confianza, más difícil será que la ansiedad encuentre espacio en tu vida. Tercero, tienes que hacer de la presencia de Dios tu refugio constante. No puedes vivir en la paz de Dios si solo lo buscas cuando lo necesitas. Hay personas que oran cuando tienen ansiedad, que leen la Biblia cuando buscan respuestas, que claman a Dios solo cuando se sienten perdidos. Pero cuando la crisis pasa, vuelven a vivir como antes. No puedes vivir en la paz de Dios si tratas a Dios como una opción en tu vida en lugar de como el centro de todo. Jesús dijo algo poderoso sobre esto: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Juan 15:4. No dijo, visiten mi presencia de vez en cuando. Dijo, permanezcan. La paz no es algo que se activa cuando lo necesitas. Es el resultado de vivir conectado con Dios todos los días. Si cada día apartas tiempo para estar con Él, si cada día eliges llenarte de su palabra, si cada día decides rendir tus cargas en oración, la paz de Dios se convertirá en tu estado natural. Ya no será algo que sientas solo en momentos especiales. Ya no será algo que venga y se vaya según lo que pase en tu vida. Será el ambiente en el que vivas, la realidad en la que camines, la seguridad que sostenga cada paso que des. Pero la decisión es tuya. Dios ya ha hecho su parte, te ha dado su paz, te ha mostrado su verdad, te ha recordado que no necesitas entender todo para confiar en Él. Pero ahora depende de ti si decides habitar en esa paz, o si sigues permitiendo que la ansiedad tome el control. Hoy es el día en que decides cómo vas a vivir de ahora en adelante. Si sigues atrapado en los mismos ciclos de preocupación, o si empiezas a caminar en una paz tan firme que nada podrá moverla, porque cuando aprendes a vivir en la paz de Dios, cuando realmente decides hacer de su presencia tu refugio, el miedo pierde su poder para siempre. En el próximo bloque, vamos a cerrar este mensaje con una verdad que cambiará tu manera de ver la vida. Vamos a hablar de lo que significa caminar en la paz de Dios hasta el último día de tu vida y cómo esto no solo cambia tu presente, sino que define tu eternidad. Bloque 10. Caminar en la paz de Dios hasta el último día de tu vida. Vivir en la paz de Dios no es solo un beneficio temporal, no es solo una herramienta para calmar la ansiedad o un recurso para manejar el miedo. Es la forma en la que Dios diseñó que vivieras cada día, hasta el último respiro de tu vida, porque la verdadera fe no es solo confiar en Dios para las cosas del presente, es confiar en Él para la eternidad. El problema es que muchos viven preocupados no solo por el presente, sino también por el futuro, no solo por lo que pasará mañana, sino por lo que pasará después de la vida. Y esa preocupación, aunque a veces no la expresan, está ahí. Es ese temor silencioso que aparece cuando piensan en la muerte, en lo desconocido, en lo que vendrá después de este mundo. Pero Dios no solo te ha llamado a vivir en paz aquí, también te ha llamado a vivir con la certeza de que la eternidad está asegurada para aquellos que confían en Él. Mira lo que dijo Jesús. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En Juan 14, 1, 2. Jesús no solo nos prometió paz para esta vida, nos prometió paz para la eternidad. Nos aseguró que nuestra vida no termina aquí, que nuestro destino no es incierto, que no tenemos que vivir con miedo de lo que vendrá después, porque Él ya ha preparado un lugar para nosotros. Y si entiendes eso, el miedo pierde su última carta contra ti, porque el miedo no solo usa la ansiedad del presente para atraparte, usa la incertidumbre del futuro para paralizarte. Pero cuando entiendes que tu futuro está en las manos de Dios, que no hay nada que temer ni siquiera en la muerte,
que pase lo que pase ya ha sido asegurado en su presencia. Entonces el miedo se queda sin armas. ¿Por qué? ¿Qué te puede hacer el miedo si ya no temes al futuro? ¿Qué puede hacer la ansiedad si ya no tienes que preocuparte por lo que viene después? Cuando entiendes que Dios no solo tiene el control de tu vida ahora, sino que también tiene el control de tu eternidad, ya no hay ninguna razón para vivir con temor. Mira la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Él predicó con valentía, habló con poder, y los líderes religiosos de su tiempo no soportaron su mensaje. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo, pero en lugar de gritar con desesperación, en lugar de rogar por su vida, en lugar de dudar de Dios en ese momento final, Esteban miró al cielo y vio la gloria de Dios. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Y con su último aliento oró de la misma manera en la que Jesús oró en la cruz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¿Cómo es posible que alguien que está a punto de morir pueda tener esa paz? ¿Cómo es posible que en el momento más crítico, en el instante en que cualquier otra persona estaría aterrada, él estuviera viendo el cielo abierto? Porque Esteban entendía algo que muchos todavía no han comprendido. Él sabía que su vida no terminaba en ese momento. Sabía que su historia no se acababa con la muerte. Sabía que lo que Dios había preparado era mucho más grande que cualquier cosa que pudiera perder en la tierra. Y por eso no tenía miedo, porque cuando sabes dónde estarás por la eternidad, el miedo pierde su dominio sobre tu vida. Por eso Pablo dijo con tanta seguridad: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. No dijo que el morir era el fin. No dijo que la muerte era algo que debía temer. Dijo que era ganancia. Porque cuando vives en Cristo, no hay nada que el miedo pueda hacerte. Si vives, vives para Dios. Si mueres, vas con Dios. Y si todo lo que tienes está en Dios, entonces el miedo se queda sin nada con qué amenazarte. Ahora, dime una cosa. ¿Qué es lo que aún te preocupa? ¿Qué es lo que todavía te hace dudar? Si Dios ya tiene tu presente y también tiene tu eternidad, ¿qué más necesitas para confiar completamente en Él? Hoy es el día en que decides si vivirás con paz no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Porque cuando aprendes a confiar en Dios con todo, cuando entregas cada parte de tu vida en sus manos, cuando decides que ya no necesitas entenderlo, todo para confiar, entonces caminas con una paz que nada ni nadie puede arrebatarte. Esa es la paz que Dios quiere darte. No solo para un momento, no solo para una temporada, sino para toda tu vida, hasta el último respiro, hasta el día en que, como Esteban, como Pablo, como Jesús, puedas mirar al cielo con la certeza de que todo está en orden, de que todo está bajo el control de Dios, de que la eternidad ya ha sido asegurada para ti. En el próximo bloque, vamos a cerrar este mensaje con una última revelación. Vamos a hablar sobre lo que significa vivir en esta paz cada día, sobre cómo mantener esta fe firme hasta el final, y sobre cómo Dios quiere usar tu vida para que otros también encuentren esta verdad. Bloque 11. Una vida sostenida por la paz de Dios. Si miras hacia atrás en tu vida, probablemente puedas identificar momentos donde sentiste que el miedo te paralizaba, momentos en los que la ansiedad parecía tener más poder que tu fe. Noches en las que, aunque sabías que Dios estaba contigo, te costaba creerlo de verdad. Pensamientos que te hacían dudar, que te hacían sentir pequeño, que te hacían cuestionarte si realmente ibas en la dirección correcta. Pero ahora algo ha cambiado. Ahora entiendes que la paz de Dios no es algo que simplemente aparece en los momentos de calma, sino que es un fundamento sobre el cual puedes construir tu vida. No es una emoción pasajera, no es un alivio temporal para cuando la ansiedad se vuelve insoportable. Es un estado en el que puedes habitar cada día, sin importar lo que pase a tu alrededor. La verdadera paz no es la ausencia de problemas,
es la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia. Muchos piensan que la paz es algo que vendrá cuando las cosas estén en orden, que podrán vivir sin ansiedad cuando tengan estabilidad, cuando sus problemas se resuelvan, cuando todo tenga sentido. Pero esa es la paz del mundo, una paz frágil, inconstante, que depende de lo externo y se rompe fácilmente ante la primera crisis. La paz de Dios es diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. ¿Por qué sobrepasa el entendimiento? Porque es una paz que no tiene sentido desde una perspectiva humana. Es la paz que permite que una persona siga confiando aunque todo parezca estar en contra. Es la paz que sostuvo a Pablo y Silas en la cárcel, mientras cantaban himnos en medio de la noche. Es la paz que permitió que Job dijera, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Después de haberlo perdido todo, es la paz que mantuvo a Jesús firme mientras enfrentaba la cruz. Es la paz que Dios quiere que tengas en tu vida, no solo en los buenos momentos, sino en cada día, hasta el final. La paz que te hace inquebrantable. Cuando la paz de Dios gobierna tu vida, algo cambia en la manera en que reaccionas ante los desafíos. Antes, cuando surgía un problema inesperado, tu mente entraba en pánico. Te preocupabas, analizabas cada posible escenario, intentabas encontrar una solución en tu propia fuerza. Pero ahora, cuando un problema aparece, tu primer pensamiento es, Dios ya tiene el control. Antes, cuando alguien te hería o hablaba mal de ti, sentías la necesidad de defenderte, de justificarte, de responder con la misma actitud. Pero ahora, en lugar de reaccionar con enojo, recuerdas que tu identidad no depende de lo que los demás digan, sino de lo que Dios dice sobre ti. Antes, cuando una puerta se cerraba, sentías miedo, incertidumbre, preguntándote si alguna vez encontrarías el camino correcto. Pero ahora, cuando algo no sale como esperabas, confías en que Dios está dirigiendo tus pasos y que si esa puerta se cerró, es porque Él tiene algo mejor, porque la paz de Dios te hace inquebrantable. Te da una seguridad que no depende de lo externo. Te da una confianza que no necesita garantías. Te permite caminar sin miedo, sin ansiedad, sin el peso de la incertidumbre, porque ahora sabes que no importa lo que pase, Dios sigue estando en control. Y cuando alguien vive así, cuando alguien ha aprendido a habitar en la paz de Dios de manera real, su vida se convierte en un testimonio para los demás. Porque la gente alrededor lo nota. Notan que no vives reaccionando con ansiedad. Notan que no tomas decisiones apresuradas por miedo. Notan que hay algo en ti que no se quiebra, que no se mueve con facilidad, que no se altera con el caos. Y entonces, sin necesidad de que prediques un solo sermón, tu vida empieza a hablar. Empieza a decirle al mundo que hay otra manera de vivir, que no tienen que ser esclavos del miedo, que no tienen que vivir atormentados por el futuro, que hay una paz disponible para ellos, una paz que solo viene de Dios. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Tu paz es luz. Y cuando aprendes a vivir en ella, te conviertes en una señal para los demás, porque el mundo está lleno de ansiedad. Las personas viven con miedo. Se preocupan por todo. Tienen miedo del futuro, de perder lo que tienen, de lo que otros piensen, de la incertidumbre. Pero cuando ven a alguien que vive diferente, cuando ven a alguien que camina en una paz inquebrantable, eso despierta en ellos un deseo de saber cómo es posible. Y ahí es cuando puedes decirles con total confianza, porque mi paz no depende de mí. Mi paz viene de Dios.
Hoy quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué pasaría si realmente hicieras de la paz de Dios tu estado permanente? ¿Cómo cambiaría tu vida si decidieras que ya no vas a permitir que la ansiedad tenga control sobre ti? ¿Cómo sería tu día a día si cada vez que la preocupación intentara entrar en tu mente, la reemplazaras con una promesa de Dios? Hoy tienes la oportunidad de decidir cómo vivirás de ahora en adelante. No puedes controlar todo lo que pasa a tu alrededor. No puedes evitar cada problema, cada obstáculo, cada circunstancia difícil, pero sí puedes decidir cómo responderás a cada uno de ellos. Puedes elegir vivir con ansiedad, con miedo, reaccionando a cada situación con angustia y duda, o puedes elegir caminar en la paz de Dios, confiando en que Él ya ha ido delante de ti. Si decides lo segundo, entonces tu vida tomará un nuevo rumbo. Uno donde el miedo ya no dicta tus decisiones. Uno donde la preocupación ya no te roba la paz. Uno donde cada día caminas con la certeza de que no importa lo que venga, Dios sigue estando en control. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre cómo mantener esta paz a lo largo de toda la vida, cómo hacer que la fe no se desgaste con el tiempo, y cómo asegurarte de que el miedo nunca más vuelva a gobernar tu corazón. Bloque 12. ¿Cómo mantener la paz de Dios a lo largo de toda tu vida? No es difícil sentir la paz de Dios en ciertos momentos. Hay días en los que la presencia de Dios es tan evidente que todo parece estar en orden. Días en los que las preocupaciones desaparecen, en los que la fe se siente fuerte, en los que confiar parece fácil. Pero la vida no siempre es así. Hay temporadas donde todo se sacude, momentos donde Dios parece guardar silencio, pruebas donde la incertidumbre vuelve a golpear la puerta y donde, si no tienes cuidado, la ansiedad intentará recuperar su lugar. Por eso, el verdadero desafío no es sentir la paz de Dios por un instante. El verdadero desafío es mantenerla por el resto de tu vida. Mucha gente experimenta la paz de Dios en una crisis, pero cuando la crisis pasa, la pierden. Claman a Dios cuando están desesperados, pero cuando las cosas se estabilizan, dejan de buscarlo con la misma intensidad, y cuando llega una nueva prueba, se encuentran nuevamente en el mismo ciclo de miedo, ansiedad y desesperación. Pero la paz de Dios no fue diseñada para ser intermitente. No es algo que va y viene dependiendo de las circunstancias. Es algo en lo que puedes permanecer sin importar lo que pase. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes asegurarte de que la paz de Dios sea una constante en tu vida y no algo temporal? Aquí es donde muchos fallan. Creen que la paz es un sentimiento que simplemente llega cuando Dios quiere, pero en realidad, la paz de Dios es algo que se cultiva, algo que se protege, algo que se refuerza con cada decisión que tomas. La Biblia nos da una clave fundamental sobre esto. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esto significa que la paz de Dios no se pierde de un momento a otro. Se pierde cuando tu mente deja de perseverar en Él. Si hoy tienes paz, pero mañana permites que tus pensamientos se llenen de miedo, esa paz se debilita. Si hoy confías en Dios, pero mañana vuelves a tomar el control y a preocuparte por todo, esa paz desaparece. Por eso, la clave para vivir en la paz de Dios todos los días es simple pero poderosa. Mantén tu mente alineada con Él. No permitas que el miedo entre sin ser confrontado. No permitas que la duda se quede en tu corazón sin ser erradicada. No permitas que la ansiedad crezca dentro de ti sin ser enfrentada con la verdad de Dios. 3 formas de proteger la paz de Dios en tu vida. Primero, aprende a rechazar inmediatamente cualquier pensamiento que quiera robarte la paz. El problema de muchas personas no es que sienten miedo o ansiedad. El problema es que dejan que esos pensamientos se queden demasiado tiempo. Cuando un pensamiento de preocupación aparece, en lugar de rechazarlo de inmediato, lo analizan,
lo meditan, lo dejan crecer, y cuando se dan cuenta, ya están atrapados en un ciclo de ansiedad. Pero la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Si quieres vivir en la paz de Dios, tienes que entrenar tu mente para pensar diferente. Cada vez que un pensamiento de miedo llegue, confronta esa mentira con la verdad de Dios. Si tu mente dice, no sé si Dios responderá, recuerda, clama a mí, y yo te responderé. Jeremías 33:3. Si la ansiedad te dice, no puedo más, recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Si el miedo te dice, ¿y si todo sale mal? Responde con, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. No dejes que la ansiedad tenga espacio en tu mente. Confróntala antes de que eche raíces. Segundo, aprende a descansar en Dios, incluso cuando no veas respuestas inmediatas. Mucha gente dice que confía en Dios, pero en el momento en que no ven resultados rápidos, su fe se debilita. Empiezan a preguntarse si Dios realmente los está escuchando. Empiezan a preocuparse de nuevo. Empiezan a intentar resolver las cosas por su cuenta. Pero la paz de Dios no es solo confiar cuando ves la respuesta. Es confiar incluso cuando Dios parece guardar silencio. Mira lo que dice la Biblia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. Si realmente confías en Dios, entonces debes descansar en Él incluso cuando no entiendas lo que está haciendo. No necesitas verlo todo claro. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas saber que Dios sigue en control, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque no entiendas cómo está obrando. Tercero, haz de la presencia de Dios, tu prioridad todos los días. La paz de Dios no es algo que viene automáticamente. Es el resultado de permanecer en Él. Jesús lo dijo claramente. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Juan 15:4. No dijo, visítenme cuando necesiten paz. Dijo, permanezcan en mí. Si quieres vivir en la paz de Dios todos los días, tienes que hacer de su presencia tu lugar de descanso. No puedes buscar a Dios solo cuando la ansiedad aparece. No puedes depender de su paz solo cuando las cosas están fuera de control. Tienes que vivir en constante conexión con Él. Cuando apartas tiempo para orar cada día, cuando meditas en su palabra, cuando llenas tu vida con su verdad en lugar de las preocupaciones del mundo, la paz de Dios se convierte en tu estado permanente, no porque los problemas desaparezcan, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque has aprendido que tu paz no depende de lo externo, sino de la presencia de Dios dentro de ti. La decisión que definirá el resto de tu vida. Hoy tienes dos opciones. Puedes seguir viviendo con altibajos emocionales, confiando en Dios cuando todo está bien, pero volviendo a la ansiedad cuando algo se sale de tu control. O puedes tomar la decisión de hacer de la paz de Dios tu estilo de vida. Que cada día, sin importar lo que pase, tu corazón permanezca firme. Que cada vez que la preocupación intente entrar, tu fe sea más fuerte. Que tu confianza en Dios sea tan real, tan profunda, tan firme, que nada ni nadie pueda quitarte la paz que Él te ha dado. Esa decisión es tuya. Dios ya ha hecho su parte, pero ahora te toca a ti decidir si realmente vivirás en esta verdad. En el próximo bloque, vamos a hablar sobre el cierre de este mensaje. Vamos a consolidar todo lo que has aprendido y a declarar que, desde hoy, el miedo ya no tendrá poder sobre ti. Bloque 13. Hoy el miedo pierde su poder sobre tu vida. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios ha estado hablándote. No fue casualidad. No fue un simple video más. Fue un llamado. Un llamado a dejar atrás la ansiedad. Un llamado a salir del ciclo del miedo.
un llamado a entrar en la verdadera paz que solo Dios puede dar, porque el miedo ha intentado gobernar tu vida por demasiado tiempo. Ha intentado dictar tus decisiones, ha intentado influenciar tus pensamientos, ha intentado hacerte dudar de lo que Dios ha dicho sobre ti. Pero hoy es el día en que eso cambia, porque hoy, con todo lo que has aprendido, con todo lo que Dios ha depositado en tu corazón, el miedo pierde su poder sobre ti. Ya no eres la misma persona que empezó este video. Ya no piensas de la misma manera. Ya no reaccionas con la misma desesperación. Algo dentro de ti ha cambiado, porque la verdad de Dios ha sido sembrada en tu corazón, y cuando su verdad entra, las mentiras del enemigo tienen que salir. Jesús lo dijo con claridad: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Libre de la ansiedad, libre del miedo, libre de la incertidumbre que antes te paralizaba, porque el enemigo solo puede mantenerte cautivo si crees en sus mentiras. Pero ahora conoces la verdad. Ahora sabes que no necesitas entenderlo todo para confiar en Dios. Mira lo que dijo el salmista: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Ese es el estado en el que Dios quiere que vivas, que puedas dormir en paz sin preocuparte por el futuro, que puedas despertar con confianza, sin miedo a lo que vendrá, que puedas caminar cada día con seguridad, sin ansiedad sobre lo que no puedes controlar, porque la paz de Dios no es solo para ciertos momentos, es para cada día de tu vida, pero ahora depende de ti. Dios ya te ha dado la verdad, ya te ha mostrado el camino, ya te ha enseñado que no necesitas verlo todo claro para creerle. Pero si después de este video vuelves a los mismos hábitos de miedo, si vuelves a dejar que la ansiedad gobierne tu mente, si vuelves a cederle el control a la preocupación, entonces habrás escuchado la verdad sin aplicarla. Y la verdad solo tiene poder cuando la vives. La Biblia nos advierte sobre esto. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. No basta con haber escuchado este mensaje. Tienes que caminar en él. Tienes que decidir que, desde hoy, cada vez que el miedo intente regresar, lo enfrentarás con la palabra de Dios. Que cada vez que la ansiedad toque tu puerta, recordarás que tu paz no depende de lo que ves, sino de en quién confías. Que cada vez que la duda intente entrar en tu corazón, responderás con fe en lugar de temor. Porque el miedo no desaparece solo con emociones. Desaparece cuando lo confrontas con la verdad. Jesús nos dio un ejemplo perfecto de esto cuando fue tentado en el desierto. El diablo vino a él con mentiras, con engaños, con dudas. Pero Jesús no debatió con él. Jesús no razonó con sus palabras. Simplemente respondió con la palabra de Dios. Escrito está, Mateo 4:4. Cada vez que el enemigo hablaba, Jesús lo silenciaba con la verdad. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Cada vez que el miedo quiera regresar, di en voz alta: escrito está. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Cada vez que la ansiedad quiera instalarse en tu mente, di en voz alta: escrito está, no se turbe mi corazón, ni tenga miedo, porque la paz de Dios está en mí. Juan 14:27. Cada vez que la incertidumbre te haga dudar, declara con convicción: escrito está, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Porque la fe no es solo algo que sientes, es algo que hablas, algo que vives, algo que decides aplicar en cada instante. Y cuando empiezas a vivir así, el miedo pierde su dominio sobre ti. Ya no te controla. Ya no dicta tus decisiones. Ya no te roba la paz, porque ahora has entendido algo que el enemigo no quería que supieras.
No necesitas entenderlo todo para confiar en Dios. Solo necesitas saber que Él sigue siendo fiel, que su plan sigue en marcha, que su paz sigue disponible para ti. Hoy es el día en que decides vivir en esa paz. Hoy es el día en que dejas de depender de tu lógica y comienzas a depender completamente de Dios. Hoy es el día en que el miedo pierde su última oportunidad de controlarte, porque ahora sabes que Dios ya ha ido delante de ti, que ya ha preparado el camino, que ya ha escrito tu historia. Y si Él está en control, ¿qué puedes temer? En el próximo bloque, vamos a sellar este mensaje con una última verdad. Vamos a hacer una declaración final de fe, una decisión consciente de que, a partir de ahora, la paz de Dios gobernará tu vida por encima de cualquier circunstancia. Bloque 14. Una decisión que cambia el resto de tu vida. Hoy tienes frente a ti dos caminos. Uno es el que siempre has conocido, el camino de la ansiedad, del miedo, de la incertidumbre, de la necesidad de tener todas las respuestas antes de moverte. El otro es el camino de la paz, de la confianza, de la certeza de que Dios está en control aunque no lo entiendas todo. Por demasiado tiempo, el miedo ha gobernado tu vida. Tal vez no te dabas cuenta, pero cada decisión que tomabas estaba influenciada por él. Cuando te paralizaste ante una oportunidad, fue el miedo. Cuando te quedaste en un lugar donde sabías que no debías estar, fue el miedo. Cuando postergaste esa decisión que Dios te pidió que tomaras, fue el miedo. Pero Dios no te ha llamado a vivir así. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Y ahora que conoces la verdad, ahora que sabes que no necesitas entenderlo todo para confiar en Dios, ya no hay razón para seguir viviendo en temor. Dios no quiere que salgas de este mensaje igual que como entraste. No quiere que esto sea solo un momento de emoción espiritual que dure unas horas y luego desaparezca cuando enfrentes la primera dificultad. Quiere que tomes una decisión que cambie el resto de tu vida. Porque la paz de Dios no es algo que se siente, es algo que se decide. Cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, en medio de la tormenta, ellos entraron en pánico. Pensaban que iban a morir. Se desesperaron. Gritaron, intentaron hacer algo por su cuenta, pero Jesús estaba dormido. Mientras los demás entraban en crisis, Él permanecía en paz. Y cuando lo despertaron, Jesús no se levantó alterado, no reaccionó con miedo, no respondió con ansiedad, simplemente habló, calla, enmudece. Marcos 4:39. Y la tormenta se detuvo. Después, miró a sus discípulos y les hizo una pregunta que sigue resonando hoy. ¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Jesús no estaba sorprendido por la tormenta. Estaba sorprendido de que, después de todo lo que habían visto, todavía tuvieran miedo. Y esa es la pregunta que Dios te hace hoy. Después de todo lo que has aprendido, después de todas las veces que Dios te ha mostrado que es fiel, después de todas las veces que ha respondido cuando más lo necesitabas, ¿cómo puedes seguir dudando? Es hora de que tomes una decisión, de que elijas vivir de manera diferente, de que decidas que, a partir de este momento, el miedo ya no tendrá control sobre ti, que la ansiedad ya no dictará tu vida, que la incertidumbre ya no te hará dudar, porque Dios no quiere que camines con inseguridad, no quiere que pases tus días preocupado, no quiere que sigas atrapado en ciclos de ansiedad y duda. Quiere que confíes, que pase lo que pase, tu paz permanezca, que sin importar lo que enfrentes, tu corazón siga firme, que aunque no entiendas todo, sigas creyendo que Dios está en control. Y si tomas esa decisión hoy, tu vida cambiará para siempre. Porque el miedo ya no tendrá espacio en tu mente. Porque la ansiedad no podrá robarte la paz. Porque cada vez que la duda intente entrar, la responderás con fe en lugar de temor. Y cuando mires hacia atrás, cuando recuerdes este momento, sabrás que fue aquí donde todo cambió. Que fue aquí donde decidiste confiar en Dios sin condiciones. Que fue aquí
donde dejaste de ser esclavo del miedo. Que fue aquí donde realmente aprendiste que no necesitas entenderlo todo para confiar en Dios. En el próximo bloque, vamos a cerrar este mensaje con una declaración final de fe. Vamos a sellar este momento con una oración que marcará el inicio de una nueva etapa en tu vida, una etapa de confianza total en Dios. Bloque 15. Hoy sellamos esta verdad en tu vida. Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ha cambiado. Tal vez no puedas describirlo con palabras, pero lo sientes. Sientes que el miedo ya no tiene la misma autoridad sobre ti. Sientes que la ansiedad ha perdido su poder. Sientes que la incertidumbre, aunque sigue ahí, ya no te domina. Porque hoy has comprendido algo que cambia todo. No necesitas entenderlo todo para confiar en Dios. Ese es el mayor error que la gente comete en la fe. Creen que si Dios les explicara su plan, si pudieran ver cada detalle de su futuro, si tuvieran todas las respuestas, entonces confiar sería más fácil. Pero esa no es la forma en que Dios trabaja. Mira la historia de Abraham. Dios le dijo que dejara su tierra, su casa, su familia, y que fuera a un lugar que él le mostraría. Pero Dios no le dio un mapa, no le explicó cada paso, no le dijo cuánto tiempo tardaría en llegar, ni qué encontraría en el camino. Solo le dijo que confiara y caminara. Y Abraham caminó. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Eso es fe. Eso es lo que significa confiar en Dios sin entenderlo todo. Abraham no pidió más detalles, no exigió pruebas, no esperó garantías, solo creyó. Y porque creyó, su vida cambió para siempre. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué ha estado esperando Dios que hagas, pero no lo has hecho porque sigues esperando entenderlo todo primero? Tal vez Dios te ha estado llamando a soltar algo, pero sigues aferrado porque no sabes qué vendrá después. Tal vez has sentido que debes tomar una decisión en fe, pero sigues postergándola porque quieres estar seguro de cada detalle antes de moverte. Tal vez Dios te ha dado una promesa, pero en lugar de confiar, sigues analizando todo, intentando descifrar cada pieza antes de creer. Pero hoy eso termina. Hoy decides que ya no necesitas verlo todo claro para seguir caminando. Hoy decides que ya no necesitas todas las respuestas para confiar. Hoy decides que Dios no tiene que explicarte cada detalle antes de que te atrevas a creerle. Porque la fe no es entender, es obedecer sin entender. Es avanzar aunque no veas el camino completo. Es soltar aunque no sepas qué vendrá después. Es creer que si Dios te ha llamado a algo, entonces Él ya ha preparado lo que viene, aunque tú no puedas verlo. Y si tomas esta decisión hoy, entonces tu vida nunca volverá a ser la misma, porque ya no vivirás gobernado por el miedo, ya no tomarás decisiones basado en la ansiedad, ya no dependerás de tu lógica para confiar en Dios. A partir de hoy, caminarás diferente, pensarás diferente, hablarás diferente, porque ahora sabes que tu paz no viene de lo que puedes entender, sino de en quién has decidido confiar. Ahora, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que repitas en voz alta esta oración. No importa dónde estés, no importa quién esté a tu alrededor. No es solo una oración más, es un acto de fe. Es una declaración de que, a partir de hoy, tu vida ha cambiado. Oración final. Señor, hoy me rindo ante ti completamente. Hoy decido confiar en ti sin condiciones. Ya no quiero depender de mi lógica. Ya no quiero analizarlo todo antes de obedecer. Ya no quiero que mi paz dependa de lo que veo. A partir de este momento, el miedo ya no tendrá poder sobre mí. La ansiedad ya no dictará mi vida. La incertidumbre ya no me hará dudar, porque sé que tú estás en control. Sé que tu plan es perfecto, aunque no pueda verlo. Sé que no necesito entenderlo todo para confiar en ti. Señor, enséñame a caminar en esta verdad cada día. Ayúdame a recordar que mi paz viene de ti, no de mis circunstancias. Hoy decido dejar de vivir con temor
y empezar a vivir con fe. Hoy decido soltar lo que me ha mantenido atado y caminar en libertad. Hoy declaro que mi vida está en tus manos y en ellas encuentro descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, si la has dicho con convicción, entonces algo ha cambiado en tu interior. Esta no fue solo una oración, fue un punto de quiebre, un antes y un después, porque ahora sabes que Dios es suficiente. No necesitas más explicaciones, no necesitas más señales, no necesitas más respuestas, solo necesitas recordar que Él sigue siendo fiel, que su plan sigue en marcha, que su paz sigue en ti, y que, pase lo que pase, ya no volverás a caminar con miedo, sino con fe. Este fue el mensaje que Dios quería que escucharas, y ahora, el próximo paso es tuyo. Camina en esta verdad. No la olvides mañana. No la dejes de lado cuando enfrentes una prueba. No permitas que el enemigo te haga dudar de lo que Dios ha hablado hoy. Porque si confías en Él sin condiciones, si decides creer sin necesidad de entenderlo todo, Dios hará cosas en tu vida que jamás imaginaste. Hoy marcamos el inicio de una nueva historia. Y en esta historia, el miedo ya no tiene lugar. Você dice, faça a conclusão agora. O ChatGPT dice, conclusión. Ahora camina en esta verdad. Has llegado hasta el final de este mensaje. Pero este no es solo el final de un video, es el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Hoy Dios ha sembrado en tu corazón